Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un mundo de secretos, rumores y, por supuesto, mucho drama. Hoy les traigo un tema que créanme ha hecho explotar las redes sociales, la supuesta boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para un viaje lleno de misterio y revelaciones? Prepárense porque esto se pone bueno. Para los que no me conocen, soy una apasionada de las series turcas y siempre estoy al tanto de todo lo que pasa con nuestros actores y actrices favoritos. Y obviamente Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres que más escuchamos en este mundillo. Su química en la serie Erkenci fue simplemente explosiva. Tanto que los fans no solo soñaban con que fueran pareja en la pantalla, sino también en la vida real. Y como ya saben, los rumores son como el viento, viajan rápido y a veces, arrastran consigo chismes muy interesantes. Así que, como les decía, los rumores sobre una posible boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir están por todos lados. Desde hace meses, las redes sociales arden con comentarios, fotos manipuladas, análisis de miradas y, por supuesto, mucha especulación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se casaron en secreto? ¿O es solo un truco publicitario más para mantener el interés en ellos? Vamos a analizarlo a fondo, pero antes de que sigamos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los chismecitos, análisis y noticias sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora arranquemos con el chisme. La historia, como todas las buenas historias de amor y misterio, comenzó con pequeños detalles. Una foto aquí, un comentario allá. Los fans más observadores, aquellos verdaderos detectives de las redes sociales, empezaron a notar ciertas coincidencias que en su mente no podían ser simples casualidades. Por ejemplo, se dice que ambos actores fueron vistos en el mismo lugar, en el mismo momento, en distintas ocasiones, pero nunca juntos. ¿Coincidencia? Quizás. Pero las coincidencias a veces son el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Imaginemos la escena, un lujoso restaurante en Estambul, quizás a orillas del Bósforo, un lugar romántico y discreto. Un paparazzi siempre al acecho capta a Can Yaman entrando y minutos después, a Demet Özdemir, radiante y con una sonrisa enigmática, haciendo lo mismo. ¿Casualidad? Los fans, claro, no lo creyeron así. Otro ejemplo, un festival de cine en Cannes, un evento glamuroso donde las estrellas desfilan por la alfombra roja. Ambos actores fueron invitados, pero curiosamente no posaron juntos para las fotos, ni se les vio interactuando en las fiestas posteriores. Sin embargo, testigos presenciales aseguran haberlos visto en el mismo bar, en la misma terraza, conversando animadamente y compartiendo miradas cómplices. ¿Simples amigos que evitan las cámaras? La duda, como siempre, estaba sembrada. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué motivo tendrían para ocultar su relación, si es que realmente la tenían? Las teorías eran diversas. Algunos especulaban que se trataba de una estrategia para proteger su privacidad, para evitar la constante persecución de los paparazzi y la intromisión en su vida personal. Otros, más suspicaces, creían que todo era parte de un plan de marketing, una forma de mantener la atención del público y de generar expectativa en torno a sus futuros proyectos. Y no podemos olvidar la posibilidad de que simplemente no quisieran hacer pública su relación por elección propia, sin necesidad de una estrategia premeditada. Luego llegó el análisis de las redes sociales. Los expertos en stalkeo de famosos se pusieron en acción, estudiando cada like, cada comentario, cada publicación. Analizaron fotos, compararon prendas de ropa, y hasta se dice que buscaron en los reflejos de los espejos para ver si descubrían algo. Y claro, encontraron cosas. Cosas que alimentaron la idea de una posible relación secreta. La actividad en las redes sociales de ambos actores se convirtió en un campo de batalla para los fans, que analizaban cada detalle en busca de pistas. Un like a una foto antigua, un comentario en un post de un amigo en común, una simple reacción a una historia, todo era analizado y reinterpretado. Los fans, con una dedicación admirable, crearon cronologías de eventos, elaboraron gráficos y diagramas para demostrar la supuesta conexión entre Can y Demet. En este análisis minucioso, la ropa jugaba un papel crucial.
Los fans compararon prendas de vestir, identificaron las mismas sudaderas, chaquetas o accesorios en fotos separadas y concluyeron que sin duda compartían armario. ¿Casualidad? Tal vez. Pero para los seguidores más apasionados, era una clara señal de que estaban pasando tiempo juntos en privado. Otro elemento clave fueron los lugares. Los fans identificaron los escenarios donde se tomaban las fotos, buscando coincidencias en los fondos, en los detalles de las habitaciones o en los paisajes. Descubrieron que ambos actores habían visitado los mismos lugares turísticos, los mismos restaurantes, incluso los mismos hoteles, en periodos de tiempo cercanos. ¿Coincidencia? De nuevo, la duda estaba servida. Una de las pruebas más contundentes, según algunos, fueron los mensajes encriptados que supuestamente se enviaban a través de sus redes sociales. Había emojis, frases ambiguas y referencias a lugares o momentos que solo ellos dos podrían entender. Por supuesto, los fans interpretaron todo esto como una forma de comunicación secreta, un lenguaje privado que confirmaba su amor. Aunque, seamos sinceros, interpretar emojis y frases ambiguas puede ser muy subjetivo, ¿no creen? Los emojis, pequeños pictogramas que expresan emociones o ideas, se convirtieron en el código secreto de la supuesta pareja. Un corazón, un beso, una llama. Cada emoji era analizado y desglosado en busca de un significado oculto. Las frases ambiguas, por su parte, eran interpretadas como declaraciones de amor disfrazadas. La luna me recuerda a ti, decía una publicación de Can. La brisa susurra tu nombre, respondía Demet en otra. ¿Romanticismo poético o mensajes cifrados? La línea era muy delgada. Las referencias a lugares o momentos específicos también alimentaron la especulación. Un restaurante en particular, un concierto, una puesta de sol. Los fans creían que estas referencias eran pistas que apuntaban a encuentros secretos y momentos compartidos. Cada detalle, cada comentario, cada emoji se convertía en una pieza del rompecabezas que los fans intentaban armar. Y por supuesto, no podían faltar las fotos comprometedoras. Imágenes en las que se les veía, supuestamente juntos y abrazados, o saliendo de algún lugar sospechoso. Pero, ojo. Muchas de estas fotos resultaron ser manipuladas, editadas o simplemente de mala calidad. Y como todos sabemos, en Internet hay mucha gente dispuesta a crear noticias falsas o a exagerar la realidad para ganar likes y atención. La manipulación de fotos es una práctica común en el mundo de las redes sociales. Los editores y diseñadores gráficos, con el uso de programas informáticos sofisticados, pueden crear imágenes que parecen reales, pero que en realidad son falsas. En el caso de Can y Demet, se difundieron fotos en las que aparecían juntos, tomados de la mano o besándose, pero que luego se demostró que eran producto de la edición. Otras fotos eran de baja calidad, borrosas o tomadas desde ángulos extraños, lo que dificultaba determinar si realmente eran ellos los protagonistas. Estas fotos manipuladas, aunque desmentidas por diversos medios y por los propios actores, alimentaron aún más los rumores y la especulación. Los fans, a pesar de las evidencias, se aferraban a la idea de que Can y Demet eran pareja, y las fotos falsas se convirtieron en una prueba más de su amor secreto. Es importante recordar que Internet es un espacio donde la información puede ser distorsionada, manipulada y utilizada con fines maliciosos. Es fundamental ser críticos con lo que vemos y leemos, y no creer todo lo que se publica sin verificar la fuente. Pero, ¿qué dicen las fuentes fiables? ¿Qué dicen los medios de comunicación serios? Pues, la verdad, no mucho. Hasta ahora, no existe ninguna prueba definitiva de que Can Yaman y Demet Özdemir se hayan casado en secreto. Ni fotos filtradas, ni comunicados oficiales, ni declaraciones de amigos cercanos. Nada. Lo único que tenemos son rumores, especulaciones y mucha imaginación por parte de los fans. Los medios de comunicación turcos, generalmente bien informados sobre la vida de las celebridades, no han publicado ninguna noticia confirmando la boda secreta. Los periodistas, que suelen tener acceso a fuentes cercanas a los actores, no han revelado ninguna información al respecto. Las revistas del corazón, siempre atentas a los últimos chismes, no han publicado ninguna exclusiva sobre el tema. Es importante recordar que los medios de comunicación serios, a diferencia de las cuentas de redes sociales y los sitios web sensacionalistas, suelen verificar la información antes de publicarla. Si la boda secreta fuera real, es muy probable que ya hubiera sido revelada por algún medio de comunicación de renombre.
La falta de información por parte de los medios de comunicación fiables es un indicio de que los rumores sobre la boda secreta podrían ser infundados. Y aquí es donde entramos nosotros, los amantes de las novelas turcas, en la ecuación. Porque, seamos sinceros, todos disfrutamos de un buen chisme. Nos encanta soñar con finales felices, con amores imposibles y con secretos bien guardados. Y la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos, aunque sea en secreto, es algo que a muchos nos gustaría que fuera real. Es que su química era increíble. La serie Erkencikus fue un éxito rotundo y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los factores clave de su popularidad. Los personajes que interpretaban Kandibit y Sanem se enamoraban perdidamente y la pasión y el romance que transmitían en la pantalla eran evidentes. Los fans se enamoraron de esta pareja y soñaban con que su amor trascendiera la ficción. La idea de que Can y Demet estuvieran juntos en la vida real era un sueño para muchos fans. Verlos casados en secreto con una relación protegida de la atención mediática era una idea romántica y atractiva. La posibilidad de que su amor fuera real, fuera de las cámaras, hacía que los fans se sintieran más involucrados en la historia. Pero también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por los rumores. Es importante analizar la información, buscar fuentes fiables y no creer todo lo que vemos en Internet. Porque a veces los rumores son solo eso, rumores. La emoción y la fantasía son importantes en el mundo del entretenimiento, pero es fundamental mantener la objetividad y el sentido común. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y debemos analizar la información de manera crítica. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con vidas privadas y derechos a la privacidad. No debemos invadir su espacio personal ni creernos dueños de sus vidas. ¿Y qué pasa con Can y Demet en sus vidas reales? Can Yaman, desde hace tiempo, está saliendo con una periodista italiana llamada Diletta Leotta. Han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, han compartido fotos y vídeos en sus redes sociales, y parece que su relación va viento en popa. Demet Özdemir, por su parte, se casó en 2022 con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Por desgracia, su matrimonio terminó en septiembre de 2023. Así que en este momento Demet está soltera. La realidad es que hasta ahora, las vidas sentimentales de Can y Demet han sido diferentes a lo que los fans imaginaban. Can Yaman mantiene una relación estable con Diletta Leotta, una periodista italiana, y Demet Özdemir, después de su matrimonio fallido con Oğuzhan Koç, se encuentra soltera. Es importante respetar las decisiones y la privacidad de los actores, y no esperar que sus vidas personales se ajusten a los deseos de los fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que los rumores sobre la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir son, hasta ahora, infundados. No hay pruebas concretas que confirmen esta información. Lo más probable es que se trate de una exageración, un deseo de los fans o, en el peor de los casos, un intento de generar interés y atención. La falta de pruebas concretas, la ausencia de información por parte de los medios de comunicación serios y las declaraciones de los propios actores sugieren que los rumores sobre la boda secreta son falsos. Es importante no dejarnos llevar por las especulaciones y analizar la información de manera crítica. Pero eso no significa que no podamos soñar. Podemos seguir fantaseando con la posibilidad de que algún día, Can Yaman y Demet Özdemir nos sorprendan con la noticia de su amor. O podemos simplemente disfrutar de sus trabajos por separado y admirar su talento. Al final, lo importante es que sigamos amando las novelas turcas y que sigamos disfrutando de este mundo de emociones, misterios y, por supuesto, mucho romance. La fantasía y el romance son elementos esenciales en el mundo de las novelas turcas. Disfrutar de la imaginación, soñar con finales felices y admirar el talento de los actores es parte del encanto de este género. No debemos perder la capacidad de soñar, pero debemos ser realistas y no dejar que los rumores nos impidan disfrutar de las historias que nos apasionan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que es todo un invento? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué piensan, qué saben y qué les gustaría que fuera real. No se olviden de dejar su me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal.
No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.